Empresas camioneras estatales en un enorme bache es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando al último bloque y yo comienzo contigo, Luis Fernando Álvarez. ¿Qué conclusión podemos hacer de este tema? Yo diría básicamente el Estado tiene que tomar la rectoría de todo el sistema de transporte. ¿Cómo, Luis Fernando? Mira, existen esquemas ya probados donde existen pesos y contrapesos, ¿no? Y entonces, ¿cómo técnicamente podemos ir desenmarañando toda la información que tenemos? Entonces, a partir de ello, ¿cómo la sociedad civil se integra en una voz que diga el sistema tiene que ir mejorando con objetivos, metas e indicadores muy precisos, ¿de acuerdo? Y la autoridad tiene que tomar su responsabilidad de darle dirección a todo el sistema, ¿no? Y entonces no tenemos este esquema de pesos y contrapesos, ¿de acuerdo? Lo que sucedió con el incremento de la tarifa últimamente nos deja un poco en un espasmo, ¿de acuerdo? Porque ni siquiera la información fue transparente, ¿no? Ahora, cuando decimos tomar la rectoría del transporte público, no necesariamente decimos que desaparezcan el servicio que ofertan particulares, sino poner orden. Quiere decir que dé orden, ¿de acuerdo? Hace rato Cuauhtémoc decía es un gran negocio, sí, pero es un gran negocio que se está acabando, ¿de acuerdo? O sea, a la hora que vemos la cantidad de rutas y luego cómo el sistema se empieza a pulverizar, por ejemplo, con los transportes de empleados, y entonces estamos achicando el negocio, cuando el negocio debiera ser mucho más grande y de una mejor calidad en el servicio, ¿no? Es decir, si das mejor calidad, crece obviamente el servicio de transporte, más gente lo tomaría. Y esa es la aspiración, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente se justifica diciendo en América Latina tenemos baja calidad de transporte. Esa no debiera ser la justificación, al contrario. ¿Cómo elevamos la calidad del sistema de transporte a fin de que todos seamos usuarios potenciales del sistema? Muy bien, Mario Silva. Pues comparto este tema de la rectoría. Me parece que el primer paso sería sanear y recuperar a las empresas públicas, hacer una evaluación de cuál es el estado no solo financiero, sino de cobertura y de calidad en el servicio que están prestando. En segundo término, la transparencia. Yo creo que la Secretaría de Movilidad está obligada, no porque lo digan los grupos ciudadanos, sino porque la legislación en la materia la obliga a hacer público este registro con las características, los nombres y los detalles de quiénes son los poseedores o poseedoras, porque también hay muchas dueñas, mujeres dueñas de estos permisos, para poder establecer el tamaño del problema. Pero el día de hoy es que no sabemos cuál es el tamaño del problema. Y si sí los queremos revocar, y si nos vamos a juicios por incumplimientos laborales o de otra naturaleza, pero resulta que el Estado les tiene que pagar una indemnización, ¿a cuánto ascendería? ¿Quién la pagaría? ¿De qué bolsa va a salir? ¿Cómo vamos a rescatar estas empresas? En fin, esa parte me parece que es importante, sobre todo porque si tenemos empresas fuertes de transporte público a la par que están estas otras de hombre camión y estos esquemas, los nuevos que vayan a entrar, me parece que estaríamos mandando un mensaje poderoso de un buen modelo de transporte público. Hoy día, quienes andamos en camión sabemos que a veces prefieres esperarte a que los supuestos camiones de lujo te pasen y te lleven porque es más agradable, no porque sea de lujo. Ya no ir en camiones destartalados, ya ese es el lujo. A esperar otro tipo de unidades. Es decir, también el usuario puede ver la diferencia y podríamos empezar a fisurar esta idea tan estática, tan monolítica de que es imposible entrarle al tema del transporte. No, yo creo que dando un servicio de calidad a través de las empresas podríamos ir marcando una pauta y una ruta. Simplemente, pues, falta voluntad política y no es solamente un acto de magia, es que si hay intereses y si hay conflictos de poder dentro de las empresas, difícilmente vamos a dar el paso. Pero yo creo que pese a los políticos y pese a las deudas y pese a las circunstancias, tendrá que ocurrir. El auto y la motocicleta le están ganando la batalla al transporte público, los conflictos y las externalidades de estos son muy grandes y la tendencia nos va a llevar allá, tal vez no mañana, tal vez no en este sexenio, pero hacia allá nos tendremos que mover. También tendría que romperse el paradigma del automóvil, ¿no? Totalmente, ¿Mario? Y la única forma de hacerlo es dando transporte público de calidad. Discusiones entre compañeros activistas y expertos, hay quienes incluso sugieren transporte público gratuito como una estrategia de desincentivo al auto. Hay lugares del mundo donde lo hacen, donde hay estado de bienestar. El tema es debatirlo, el tema es, no tiene por qué impactar en la economía de la gente si damos un buen servicio, si sí es un negocio, si hay demanda, si hay corredores que no necesitas ser ingeniero en transporte para saber que la diagonal tiene mucha demanda y que le pongas lo que le pongas de transporte masivo te daría buenos resultados. Pero ¿por qué si alguien que vive en Tezistán y quiere ir a Tlaquepaque ya puede tomar el 275, tendrá que transbordar en un tren ligero y luego pagar otro boleto para subirse a otra ruta? O sea, claro, eso es porque no te bajas del coche, no andas en camión y no entiendes cómo es la dinámica en la ciudad. Muy bien. Cuauhtémoc Peña. Yo diría que no es que el gobierno tenga que retomar, tiene que cumplir sus obligaciones.
Hay un vacío, está obligado. La ley orgánica de Sistecosome le dice claramente qué deben de hacer y no lo están haciendo. La ley de servicios y transportes también, es decir, no están haciendo sus obligaciones. No es que retomen la rectoría, están abandonando. Hay un incumplimiento ahí claro del gobierno del Estado. Ya lo dice. La rectoría es del Estado. Así es, entonces no lo están haciendo. Hay un vacío ahí de poder. Hay un vacío del Estado y se lo está dejando a los particulares. Y además esta maraña de intereses donde las facciones toman el poder, llegan al poder del Estado, luego se van, pero ya se van con concesiones para toda la vida. Es decir, se sirven pues precisamente de estos puestos para sus grupos, financiarlos a través del transporte público. Yo creo que esto pasa porque se tienen que ciudadanizar los consejos de Sistecosome y Servicio y Transporte. Si se fueran las dos empresas, se tenían que unificar, pero que se ciudadanice este consejo de administración donde las voces independientes puedan verificar lo que está sucediendo al día. Creo que por ahí pasa. Y que el gobierno, bueno, finalmente cumpla con los mínimos que la ley establece. Digo, qué triste que tengamos que hacer un montón de cosas para que el gobierno cumpla con sus obligaciones. Y si no puede y quiere privatizarlo, pues es un reconocimiento a su incapacidad y debería renunciar todo el gobierno. Ese es un problema social. Es importante que este asunto del transporte sea un negocio para los particulares, pero no para el Estado. El Estado tiene que garantizar un transporte eficiente, puntual, porque de ahí dependen muchas cosas, toda la productividad, en fin, todo lo que depende del transporte. Y tenemos números que garantizan o que dan la idea de que sí podemos bajar el costo del transporte si se disminuye o se acaba la corrupción en estas empresas del gobierno del Estado, porque incluso en el tren ligero hay muchos actos de corrupción. Se concesionaron en algunas estaciones Oxxo por quién sabe cuántos años, adentro de las estaciones, la que está en Periférico, por ejemplo, ahí tienes un Oxxo en la esquina, dentro de las instalaciones del tren ligero. Y como eso hay otro tipo de asuntos que también... La publicidad, por ejemplo, muchas cosas y actos de corrupción. A final de cuentas, los ciudadanos nos damos cuenta que el problema del transporte tiene que ver con la gran cantidad de corrupción que existe en el gobierno del Estado, y las personas que mandaron antes y en este momento para sanear esto, le caen o siguen reproduciendo estos esquemas de corrupción, de enriquecerse. Y bueno, pues nosotros lo que pedimos es que en todo caso, si el gobierno no puede, pues hable a la sociedad civil y nos integra a estos consejos de administración. Y lo vamos a hacer. De hecho, la propuesta es modificar la ley de Sistecosome, que se modifique su consejo de administración y darle apertura a otras voces para que estemos verificando lo que está sucediendo. Tú, como decía Mario hace un momento, ¿adviertes que exista por ahí en el aire voluntad política? En el discurso sí, en los hechos concretos, en los hechos de gobierno, cuando menos el director de Sistecosome dice lo contrario. Él sigue sosteniendo que no puede con esta empresa porque tiene nada más 80 camiones. Claro, no dice que faltan 300 o hasta 500 si fuera el caso, claro, y que puede abrir cualquier ruta. Es decir, no veo voluntad en los hechos, en el discurso sí. Muy bien. Bueno, pues ha quedado claro en este programa, aquí están las voces de los expertos sobre este tema que es muy complejo. La primera pregunta que haríamos al gobierno actual, porque es el que tiene, digamos, la solución en sus manos, o también la papa caliente, como quiera verlo, es si existe realmente la voluntad de intervenir. Habría que empezar por reconocer que las empresas camioneras prácticamente están en quiebra, me refiero a las estatales, y empezar a actuar en consecuencia. También tendría que reconocer que recibieron una herencia maldita de una forma de operar con esquemas de corrupción que no se han desterrado. Están ahí y lamentablemente se siguen replicando todos los días. Solamente hasta que veamos esta situación podremos entonces empezar a creer, como dice Cuauhtémoc, en el discurso de que efectivamente hay voluntad para cambiar las cosas. Mientras esto no suceda, bueno, veremos a los usuarios del transporte público como los últimos, digamos, afectados por este pésimo servicio del transporte. Un servicio de camiones estatales que algún día fue comprado o fue creado para ser una alternativa en contra de los intereses privados y que lamentablemente ha caído en ser el mismo problema, ser parte del problema por intereses propios. Así de claro. Hasta la próxima.